¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis. En esta ocasión les saludamos desde Nicaragua, este bellísimo país que nos recibe por primera vez y donde tendremos oportunidad, como en nuestros otros espacios, de debatir en torno a la tecnología, las nuevas herramientas y su impacto en la generación de contenidos. Así que, si les parece, acompáñenme a ver de qué trata este programa. Usos y modelos de Big Data en el consumo del audiovisual. El consumo audiovisual deja una huella digital en el ecosistema mediático en nuestros días. El derecho a la privacidad parece más bien una quimera en una realidad en el mundo digital. En todo momento se monitoriza el número de reproducciones, el tipo de contenidos visualizados, la cualificación que les damos, las reacciones que tenemos con ellos, la ubicación geográfica, el soporte desde el que se visiona y hasta la perspectiva psicosocial que vamos dejando con nuestros comentarios. Bueno, pues ahí tenemos este programa que hoy le proponemos que nos acompañe con sus comentarios y opiniones. Vamos a conocer a nuestros invitados. Una huella. Dr. Germán Ruiz, especialista e investigador en tecnologías educativas, se ha desempeñado como funcionario público en áreas de comunicación, salud y educación, en donde impulsó el desarrollo de plataformas educativas. Como docente participa en el claustro de profesores del ILCE, en el programa de doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Marco Centeno, productor general de Televisión Nacional de Honduras, graduado en la especialidad de Dirección y Producción de Cine, Video y Televisión en la Universidad del Atlántico, Madrid, España. En su carrera ha tenido una vasta experiencia en la producción de informativos para cadenas de televisión privadas en Honduras. Jimmy Carlos Cruz Osinaga, comunicador social y periodista, gerente general de Bolivia TV. Se ha desarrollado como jefe de noticias y gerente de informaciones de Bolivia TV. Se ha desempeñado como jefe nacional de comunicación del Ministerio de Autonomías, productor audiovisual de contenidos multimedia, fotografía y reportajes audiovisuales periodísticos. Jimmy y Germán, bienvenidos ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Germán, me gustaría iniciar este programa haciendo una pequeña reflexión sobre este tema que ya hemos abordado en otros de nuestros programas y que tiene que ver con el Big Data. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, tú nos acompañas de un organismo que aglutina a una serie de universidades que se dedican a la educación a distancia. Sí, es correcto. Gracias por la invitación, también agradecerle a Canal 6 y obviamente a la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales por este esfuerzo de llevar a los públicos de Centroamérica las discusiones, las teorías, las corrientes y todo lo que está sucediendo con el tema de los medios audiovisuales que está pasando hoy. Efectivamente, yo vengo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y coordino el espacio común de educación superior en línea, que trabajamos obviamente con todas estas nuevas tecnologías, pero si me permiten, y si el público también así me lo permite, hay un video que quisiéramos para contextualizarles, presentarles lo que es la UDUAL, que también trabajamos de manera muy intensa con universidades en Nicaragua. Tenemos algo de problema con la producción. Pues comentarles prácticamente que en este espacio de educación superior en línea se aglutinan más de 203 universidades de América Latina. Prácticamente estos organismos o estas instituciones públicas y privadas trabajan con temas que tienen que ver con las temáticas universitarias, en el tema de desarrollo social, en el tema de tecnologías. Pero bueno, me parece que ya está el video. Por favor, el equipo de producción, si nos apoya. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe es la red de instituciones de educación superior más grande y consolidada de nuestra región. Fue creada en 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala por decreto del Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas. Es un organismo regional de asesoría y consulta reconocido por la UNESCO.
Con una impronta latinoamericana, la UDUAL busca mejorar la educación superior a través de la internacionalización, la evaluación y acreditación académica y la vinculación de las profesiones en redes de conocimiento. Destaca con particular importancia su lucha por la autonomía universitaria, así como las libertades de cátedra, investigación y de autogestión. La integración cultural de América Latina a través de sus universidades es una aspiración constante de la UDUAL. Sus proyectos estratégicos son resultado de la dinámica y las necesidades de la educación superior frente al reto de la globalización. El programa académico de movilidad educativa es la apuesta de la UDUAL por la movilidad de estudiantes de nivel técnico, grado o licenciatura y posgrado. Con él, se busca fomentar el intercambio cultural entre las universidades afiliadas. El Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional es una instancia de la UDUAL sin fines de lucro, que fortalece el desarrollo y la mejora sistemática y permanente de la educación superior a través de un riguroso modelo de evaluación que considera la diversidad de las universidades latinoamericanas. Para responder a una demanda creciente de la formación continua y dispersión social, la educación en línea y a distancia se convierte en la solución para una cobertura aún mayor. Es por ello que la UDUAL, entre otras prestigiosas instituciones en línea, crearon el Espacio Común de Educación Superior en Línea, SCELI, plataforma digital compartida que ofrece maestrías y programas de formación continua para una sociedad cada vez más inserta en las tecnologías de la información y la comunicación. Desde 1950, la revista Universidades es el espacio de lectura y análisis de la UDUAL. Su misión es discutir el presente de la educación superior para construir su futuro, a través de la pluma de destacados investigadores. Nuestra red cuenta con más de 230 instituciones de educación superior afiliadas de 22 países de la región, que representan la vasta riqueza cultural de América Latina. Todas ellas con elevados índices de calidad académica y pertinencia social. Actualmente, la UDUAL promueve la transición hacia una sociedad digitalizada, donde los recursos tecnológicos sean socialmente asimilados y se derriben las fronteras del aprendizaje tradicional. En 2019 celebramos los 70 años de la UDUAL. Enhorabuena por las universidades latinoamericanas. Germán, una primera reflexión sobre qué es el Big Data y cómo la UDUAL está utilizando este mar de información. Gracias. Bueno, pues prácticamente, como se ha venido discutiendo en estas mesas temáticas, el Big Data, o mejor conocido como la ciencia de datos, ocupa tres componentes importantes. Primero, especialistas en matemáticas y estadística, que es parte fundamental para conformar a estos científicos de datos. El segundo componente tiene que ver con la programación del lenguaje computacional, es decir, que hoy en día los especialistas en ciencia de datos se vinculen con su expertise en el tema de la programación, llámese Python, HTML5, en fin, todas aquellas programaciones en el lenguaje computacional permitan almacenar esa gran cantidad de información. Y el último componente tiene que ver con el nivel de especialización muy particular en qué se va a dedicar ese especialista de datos. Lo hemos visto y el gran reto que afrontamos como sociedades latinoamericanas pues es formar a estos especialistas, integrarlos a partir de este nuevo perfil que implican matemáticas, computación, ciencia de datos y sobre todo la programación en los lenguajes computacionales. Por eso desde la UDUAL estamos trabajando en conjuntar consorcios y espacios educativos que lleven a incentivar para que los alumnos puedan tener más reflexiones y puedan tener formaciones en el campo de la ciencia de los datos. Actualmente en América Latina ya hay algunas instituciones que están llevando a cabo este tipo de formación, obviamente Estados Unidos y en Europa ya se dan estas carreras de ciencia de datos, diplomados, especialidades, pero conjuntan esos grandes perfiles que tienen que ver con las reflexiones de hacia dónde vamos con la producción digital, en el periodismo, en la producción audiovisual, que es el tema del cual vamos a discutir hoy, pero en fin, la sociedad en general pues está transitando hacia la ciencia de los datos.
cómo nos movemos con los datos, qué hacemos con esos datos y hacia dónde llevamos un mercado digitalizado, ¿no? La economía digital, que ya se habla también de esta economía digital, nos conlleva entonces a formar nuevos profesionales. Ese es el gran reto que tenemos como sociedades latinoamericanas. Que de hecho ya se abordaba precisamente en uno de los programas esta disociación que existe actualmente entre la academia y la práctica. De eso estaremos hablando un poquito más adelante. Mientras tanto, Jimmy, le contábamos también a nuestra audiencia que tú estás al frente de una serie de televisoras estatales en tu país, en Bolivia. Cuéntanos un poquito también cómo ha sido la experiencia para ustedes frente a este nuevo paradigma del Big Data. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, en Bolivia, el canal estatal Bolivia TV tiene 9 regionales, estamos con 230 municipios de alcance y 280 repetidoras, ¿no? Esto en la pantalla análoga y en proceso de conversión al sistema digital HD. En simultáneo, venimos construyendo desde hace aproximadamente un año también el contenido, la construcción el contenido que fluye a través de nuestras plataformas de redes sociales, nuestras apps, y venimos conformando un equipo. Como muy bien decía Germán, es importante la formación de los profesionales que van a estar involucrados en la generación de contenidos, ¿no? Desde dónde los miramos, hacia dónde construimos, ¿no? Entonces, esta mirada venimos realizándola en vísperas de encontrar cómo unificar la gran diversidad cultural que tenemos, particularmente en Bolivia, y obviamente también si hablamos de Latinoamérica y el mundo, ¿no? En el caso específico de ustedes, ¿qué tan importante es esta información que muchas veces están generando los mismos usuarios para la generación de sus contenidos? Precisamente es el usuario quien nos interesa en un primer momento, y la generación y la construcción de los contenidos la hacemos a través de las necesidades de la misma ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el reto que nos enmarca en esta situación? Estar de manera permanente en las calles, recogiendo no solamente los hábitos a través de las diferentes plataformas, sino la convivencia cotidiana que tenemos en las calles, ¿no? Tenemos esas dos fuentes primarias para recoger las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Una es la que recogemos a través de los clics y los likes que hacemos a través de las redes sociales o las apps, y la otra es el contacto directo con la ciudadanía. Entonces, la construcción de lo que nos sucede a todos tiene que ver con estas dos fuentes primarias, ¿no? Entonces, tenemos programas dentro de la grilla programática del canal que tienen que ver con el conocimiento primario de nosotros mismos. En Bolivia tenemos 36 naciones y lamentablemente por toda la construcción educativa de la época republicana no permitió en ningún momento este tipo de espacios de reflexión para generar los contenidos, ¿no? Entonces era una televisión que apuntaba a otras realidades y nunca se apuntaba al conocimiento mismo de la sociedad como tal, ¿no? Peor aún si hablamos de los países de la región y peor del resto del mundo. Entonces tenemos el desafío de conocernos primero nosotros para poder comunicarnos con el resto del mundo, ¿no? Claro. Germán, se ha hablado también acerca de los claroscuros que puede representar el Big Data como la aportación de información que hace el mismo usuario, muchas veces de manera obligada. Sin embargo, hemos dicho que no todo en este universo es negativo y que la información también se puede encauzar de manera positiva, particularmente para la generación de contenidos, ¿no? Sí, bueno, aquí obviamente el Big Data, ¿no? Y toda esta tendencia de la ciencia de los datos parte de las grandes cantidades de información. Para que esto suceda y para que finalmente podamos llegar a lo que hoy en día está sucediendo en el mercado del consumo audiovisual y en general de las apps, que son instrumentos necesarios, hay una manera voluntaria, ¿no?, en un mercado de consumo de participar. Es decir, yo doy mis datos, yo proporciono mis datos personales, algunos de ellos, y hay niveles de información, de hecho también, recordemos que esta información finalmente se va concentrando, ¿no? O sea, imaginémonos nosotros la gran cantidad de información que estamos generando cada uno de nosotros que estamos aquí. Nosotros estamos generando una información prácticamente desde que estamos en este recinto. Nuestro celular ya detectó dónde estamos,
prácticamente con eso ya se empieza a generar. Hoy en día, por ejemplo, aplicaciones como Uber, aplicaciones como el Waze, ¿no? Te permiten generar esa información de los usuarios. Estamos hablando de comunidades de aprendizaje, de comunidades virtuales que permitan generar eso. Usuarios que generen la información y una gran cantidad de información almacenada a través del Big Data o ciencia de datos. Para que esto suceda, necesita haber una arquitectura de información. Esa arquitectura de información en lenguaje de programación le permite almacenar de manera instantánea esa información y procesarla, que es el gran acontecimiento de la historia digital que estamos teniendo hoy en día. Hoy en día podemos saber prácticamente cuántos usuarios están en Internet, cómo se están consumiendo los datos. De hecho, traemos también por ahí un sitio que se llama el Internet en el mundo real, que si me permiten y lo pueden poner en pantalla, solamente para que nuestro público pueda ver la gran cantidad de información que se está moviendo. Toda esa información evidentemente se va generando y se va procesando en plataformas. ¿Cuáles son los claros oscuros? Bueno, pues aquí hay cuestiones éticas, hay que hablar también de una ética digital. Ahí está, la página se llama The Internet in Real Time. Aquí prácticamente ven ustedes la cantidad de gigabytes que se mueven en segundo. Esto está sucediendo ahorita realmente. Si le bajamos un poquito para ir viendo, por ejemplo, ahí está Facebook, cuántos posts se están generando justamente ahorita. Y así, consecutivamente, nuestro auditorio podrá ver, por ejemplo, cuántos tweets se están generando ahorita a nivel mundial. En LinkedIn, cuántas búsquedas se están generando, ¿no? Entonces esto nos permite… ¿Estos son en miles o en millones? Estamos hablando en millones. Millones, entonces, wow. Vean ustedes la gran cantidad de información que está ahorita procesándose. Estamos hablando de que esta información está respaldada por todo este nuevo producto digital o todo este nuevo consumo digital. Todas estas plataformas, piensen ustedes, son comerciales. No son plataformas que finalmente están ofreciendo un servicio de manera gratuita. Tienen que pagarle a los desarrolladores, tienen que pagar el alojamiento, tienen que pagar la infraestructura. Google como tal no es un buscador. Google inicia como una agencia de publicidad. Lo que hace Google, lo que hace Facebook es vender publicidad. Los claros oscuros, pues como en cualquier mercado, pues es que tanto utilizan esa información de manera ética, ¿no? Claro. Ahora, Germán, se ha hablado también sobre el futuro comunicador que estamos formando. Incluso se ha mencionado que están mucho más allá de las aulas, ni siquiera se tiene que pasar muchas veces por un aula para estar ya generando contenidos y además contenidos que tienen mucho éxito y nos referimos a muchos seguidores y mucha gente que está consultando ese contenido. Ustedes con su experiencia en esta red de universidades, ¿qué es lo que están percibiendo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí tiene que ver con algo esencial y lo comentábamos en sesiones anteriores, en programas anteriores, la ética y la educación mediada por la tecnología, ¿no? Lo que hoy en día está pasando en el mundo académico es que estamos teniendo una transición muy fuerte para poder transitar a este mundo del Big Data. Principalmente los flujos de información están siendo generados de manera muy rápida, ¿no? Todas estas empresas que vimos en conceptos académicos se llaman que son exponenciales, ¿no? El crecimiento exponencial de este tipo de organizaciones es lo que permite también generar esta información, porque gran parte de esta información se genera de manera muy rápida. Entonces, lo que se está produciendo ahorita, pues obviamente ha rebasado mucho el nuevo perfil de todas las carreras, y tan es así que no sé si ustedes ubiquen que Google ya ha puesto como un requisito, no es necesario tener un título universitario para formar parte de Google, por ejemplo. Esto cambia paradójicamente lo que está sucediendo con el mercado de las profesiones. ¿Por qué? Porque ya no es necesario tener una carrera universitaria para poder dedicarse al tema de la ciencia de los datos o tener estos perfiles en la producción de los datos. Sucede mucho con el tema de la comunicación. Hoy en día ser un influencer pareciera y monetizar un canal pareciera que es lo más importante, sin saber qué tipos de contenidos, ¿no? Pueden haber contenidos buenos, pueden haber contenidos malos. En México hemos tenido algunas experiencias con varios youtubers, ¿no? Algunos son muy buenos, hacen muy creativos, sobre todo la creatividad y pensar en ese lenguaje comunicacional les permite generar este tipo de contenido sobre todo. En México también tuvimos las tendencias más importantes en el tema de educación y los youtubers están consumiendo gran parte de esto. Entonces, lo que tiene que ver con esto es que el usuario también sepa discernir qué es educativo, qué es formativo, cuál es diversión, ¿no? Gran parte, y lo vemos en las estadísticas a nivel nacional e internacional, la gente entra a Internet por dos cosas importantes. La primera tiene que ver para informarse
Y la segunda tiene que ver para entretenerse. Claro. Ahora, Jimmy, ¿qué hacemos con toda esta información desde la generación de contenidos? ¿Cómo aprendemos a utilizarla, me refiero de manera positiva desde quienes generan contenidos, y cómo presentarla a nuestra audiencia? ¿Cómo la discernimos para presentarla? Sí, precisamente, eso es muy importante, porque si hacemos una pausa y nos ponemos a pensar desde el otro lado, o sea, estamos pensando en el usuario final porque estamos viendo diferentes maneras de contarle las cosas a la gente, ¿no? Pero si nos detenemos a pensar, si le estamos ayudando a reflexionar y no solamente a generarle una información específica, o estamos contribuyendo a un proceso de reflexión científica de creación, porque desde que tenemos uso de conocimiento, la sociedad ha avanzado a través de las personas que se han dedicado de manera específica a generar conocimiento. Entonces, yo creo que una de las preguntas en esta situación tiene que ver con cómo estamos nosotros construyendo los procesos comunicativos para ofrecerle a la gente la posibilidad de seguir reflexionando para que ellos continúen generando ciencia y más conocimiento, ¿no? Claro. Nos están llegando ya las primeras preguntas, los primeros comentarios, lo cual agradecemos muchísimo porque, como lo hemos dicho, ustedes también hacen TV Morfosis y les queremos poner a su disposición nuestras cuentas institucionales en Twitter, en Facebook, a quienes nos siguen en Instagram o a través de las diferentes plataformas por las que estamos transmitiendo en esta ocasión Canal 6 de Nicaragua, en esta coproducción con Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Lucía SR 1979 nos dice: ¿cómo afecta en la vida real el contenido que publicamos y nuestra información personal que está almacenada en la web o en redes sociales? Me parece, Germán, que Lucía menciona una palabra clave, la almacenación, o el almacenamiento, más bien, el almacenamiento de nuestra información que queda ahí registrada. Bueno, pues prácticamente como comenta Lucía, hay que recordar gran parte este movimiento de cómo damos la información, ya se ha venido fortaleciendo en el tema de la regulación. Muchas empresas ya tienen sus avisos de privacidad, ¿no? Es decir, yo le otorgo a una empresa o a una página web mi información, ¿no?, para poderla utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente yo soy usuario de una página, llámese una red social, llámese una aplicación. Esa aplicación o esa página va a utilizar mi información para poder mejorar el servicio, que es lo que estaríamos pensando. Evidentemente, vean ustedes, a veces en los términos de condición muchas veces ya no los leemos, ¿no? Pero ahí le estamos autorizando a las empresas a hacer uso de esa información. Cuando yo no quiero leer y digo, ya sí, adelante, regístrate. Entonces pareciera que es una manera ya sistemática de hacer el cese de información, yo podría decirlo así, o cederle nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos y ya las empresas también están vinculadas para eso. Es decir, uno quiere entrar de repente a una aplicación y dice, bueno, pues regístrate desde tu cuenta de Google, regístrate desde tu cuenta de Facebook, ¿no?, que son las dos grandes bases de datos que tienen y que se vinculan con este otro tema de la información. Entonces, pensemos que nosotros somos los que estamos cediendo la información. Primero, porque yo soy el usuario que está buscando ese servicio. Y segundo, tengamos bien preciso que cuando nosotros damos nuestros datos personales es para que esa información, ese big data de análisis se retroalimente, ¿no? Entonces, pensemos que también que esto va hacia ese tipo de mercados. ¿Cómo cedemos la información? Por eso, en el tema de Facebook, por ejemplo, ¿no?, ¿para qué se utilizaba esa información? Por eso hay que hablar también de una ética digital. ¿En qué estamos utilizando la información? Claro, pero al final un poco el usuario también muchas veces queda atrapado y acorralado porque no hay una manera de escapar, de proporcionar tus datos, o si lo haces simplemente te quedas fuera. Y pensaba, por ejemplo, como alguien puede buscar algo en Google, una palabra clave, por ejemplo, quiero pensar en turismo, y cómo automáticamente en Facebook te van a estar apareciendo una serie de sugerencias sobre hoteles, sobre vuelos y sobre una serie de sitios que puedes visitar en el mejor de los casos, ¿no, Germán? Sí, es correcto. Bueno, esto ya también tiene que ver mucho con ese Big Data, ¿no? Ese Big Data también, recordemos que el Big Data lo que va a hacer es ser predictivo, ¿no? Con esa información ellos van a predecir
qué es lo que al usuario le gusta en algún sentido o cómo se podría vincular. Y hay en algunos temas, por ejemplo, lo vivimos en la última elección en México, que cómo se utiliza este Big Data en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Si simplemente, es más, fue muy chistoso porque los candidatos compraban el nombre del otro candidato opositor, entonces si uno le ponía el nombre del candidato, de inmediato le aparecía el del opositor. Entonces fue algo muy chistoso que finalmente también tiene que ver con una guerra comercial, ¿no? En este rubro siempre la información está generada en el componente hacia dónde vamos a perfilar la venta de servicios, porque finalmente, por ejemplo, si yo entro a una plataforma deportiva y compré unos tenis, bueno, la siguiente vez que entre, o este vínculo que hay con Facebook, de repente me va a aparecer en mi storyline, pues como ya compraste unos tenis, pues ahora te puedes comprar la ropa deportiva, te puedes comprar la chamarra, te puedes comprar una bermuda, un short. Entonces, esto tiene que ver también con un mercado digital, sobre todo masivo, que están transitando. Nada más para comentarlo en el tema, por ejemplo, de qué es lo que están contratando las empresas digitalmente hablando. LinkedIn publica cada año su informe. De las 10 profesiones más demandadas en LinkedIn, 7 tienen que ver con ciencia de datos. Desde el ingeniero, el que tiene que ver con la arquitectura, software, programadores, diseñadores web. Entonces, vean ustedes cómo las empresas están ahorita transitando hacia ese mercado. Obviamente, para el caso de la producción audiovisual, no nos debemos quedar atrás, y Netflix pues ha roto este paradigma, ¿no? Con 125 millones de usuarios en todo el mundo, piensen ustedes esa gran cantidad de información, ¿no? Veámoslo así. Oye, Germán, ¿y las universidades están caminando a esa misma velocidad? Pues es ahí donde está el gran reto, porque las universidades, evidentemente si lo pensamos, en las universidades a nivel mundial hay como 1.2 billones de estudiantes, 200 millones son universitarios. Y de esto es cuestión de pensar quién está haciendo esta formación. Apenas las universidades están transitando hacia este modelo mucho más flexible, porque hablamos de un tema de flexibilidad. Uno que también tengo la experiencia de ser profesor, sabemos que a veces es muy engorroso los planes académicos. Para actualizar un plan académico a veces pueden tardar hasta años y discusiones, y el mercado es sumamente cambiante, y más con el tema de estas nuevas tendencias digitales. Entonces, lo que hay que hacer y lo que se están generando ahorita, hay un consorcio para la universidad digital que se está generando desde la UDUAL, donde estamos vinculando a la empresa y al sector productivo para hacer nuevos perfiles en carreras. Claro. Jimmy, nos escribe Reinaldo Ruiz a través de Twitter y nos dice: somos un país turísticamente en potencia, supongo que se refiere a Nicaragua, pero aplica para cualquier país de América. Creo que todos nosotros que venimos de diferentes países podemos decir lo mismo. ¿Cómo se podría aplicar el Big Data, dice él, y cuáles serían los beneficios a corto plazo? Que me parece que es una pregunta muy adecuada para ti, que vienes desde una televisora estatal que depende del gobierno. ¿Cómo hacen los gobiernos, cómo utilizan estas herramientas para promover cosas positivas como el turismo? Sí, evidentemente, por ejemplo en Bolivia tenemos una topografía tan rica, esto nos permite a través de la potencia de las zonas geográficas turísticas que tenemos en el país, haber realizado ese análisis, ¿no? Tuvimos hace poco, pasaba una competencia deportiva internacional por nuestro territorio con países vecinos, y eso nos permitió generar en esa oportunidad una gran base de datos que nos ha servido para ofrecerle mejores condiciones al turista, ¿no? Entonces, la estrategia comercial en este sentido, para visibilizar las potencialidades del país que sea en realidad, pasa por ahí, por ofrecerle comodidad, bienestar, seguridad y buenas condiciones para todas las personas que visitan una determinada región, ¿no? Entonces, en Bolivia se ha trabajado esto desde el Ministerio de Culturas y el Ministerio de Comunicación, y ambos ya tienen una gran base de datos que nos ha permitido identificar cuáles son las fortalezas que ha llegado a la cima en términos de gustos y satisfacción del visitante, ¿no? Entonces, pasa simplemente por identificar y mejorar las condiciones terrestres, aéreas, fluviales, ¿no? Aprovechando toda esta potencialidad y riqueza cultural que hay en todos los países, particularmente en Centroamérica, en Latinoamérica como tal.
somos muy ricos en ese sentido, ¿no? Claro, porque el Internet nos ha permitido ahora precisamente esto, el almacenamiento de datos, de información, incluso de poder cruzar estos datos. Pensaba, por ejemplo, a quienes venimos del extranjero, como uno cuando pasa a través de la aduana, anteriormente pues la charla era, digamos, a través del diálogo, ¿no? Y te preguntaban cuántos días vas a estar, a qué vienes, pero todo quedaba, digamos, entre el personal de migración y la persona que ingresaba. Hoy toda esa información se va acumulando en una gran base de datos, entonces seguramente todos los gobiernos saben cuánta gente están recibiendo, por qué motivo están llegando, cuántos días usualmente se quedan, que esos son datos también, por ejemplo, para el turismo, ¿no? ¿Qué deben hacer para que los turistas o las personas que vienen de fuera se queden más tiempo en sus países, Germán? Sí, efectivamente, como lo dices, estamos transitando hasta esta gran información y cómo se está utilizando. Por ejemplo, en México, la empresa Aeroméxico tiene un robot a través del WhatsApp, porque hoy en día ya se está utilizando. Por ejemplo, tú compras tu reservación y inmediatamente que haces el clic final y le das ya a comprar, te llega a tu correo electrónico la reservación, pero además, como tú le ofreciste tu número celular, te llega de inmediato el mensaje de un robot y te dice: ¿qué tal? Soy el robot de Aeroméxico y estoy a tus órdenes para tu reservación. Entonces, prácticamente todo este tema del análisis de datos que tiene que ver con el turismo, pues va vinculado mucho hacia cómo se vincula todo un ecosistema digital, desde la producción, el consumo, la demanda, hacia dónde me muevo, qué es lo que hago, y prácticamente todo este sistema predictivo pues tiene que ver mucho con esta información, hacia dónde se está apuntalando el sentido comercial, el sentido de nuestra vida cotidiana, cómo la estamos realizando. Por eso grandes empresas en el tema de la comunicación han apostado ya en el tema digital, sobre todo las empresas que tienen que ver con el periodismo. Ya imprimir los grandes periódicos ya no ha sido lo que hoy en día es, ya prácticamente muchos leen, los libros también están transitando, todos los sectores económicos están transitando hacia una economía digital, y es ahí donde están todas estas grandes innovaciones. Por eso el llamado, el reto hacia los profesionales tiene que ver con esta formación en el campo de la ciencia de los datos. Que le preguntaba a Jimmy, Germán, cómo ellos utilizaban Big Data para la generación de contenido, sobre todo al momento de poder procesarla y presentarla a las audiencias para no perderte en este mar de información. ¿Cuál sería la reflexión que tú harías en torno a quienes están generando contenidos y utilizan el Big Data? Bueno, en América Latina es casi no hay muchos estudios, sobre todo lo hace Estados Unidos, tienen grandes plataformas para hacer este tipo de informes. Como les comentaba hace rato, Netflix, pues con sus 125 millones de usuarios, pues obviamente tiene una gran cantidad de información que la utilizan para sus propias producciones, ¿no? Evidentemente ya Netflix transita de ser de una plataforma, ¿no?, de OTT, de una plataforma de video bajo demanda, transita ahora hacia una productora. Ya es una de las productoras más importantes. ¿Por qué? Porque este modelo de negocio y el Big Data les va a permitir, primero, identificar, ¿no?, desde la preproducción, cuáles son los mercados de consumo más importantes, es decir, qué tipo de historias son las que más están vendiendo, si son las series de ciencia ficción, si son las series de médicos en la sala de urgencias, en fin. Desde ese momento ya Netflix tiene un plan de negocio para ubicar la idea de hacia dónde va a colocar su siguiente serie. Y no solamente esto, sino que también ese Big Data lo transitan hacia el storytelling. ¿Cómo van a narrar esa historia? ¿Qué tipo de lenguajes les gustan? ¿Les gustan las series de narcotráfico? ¿Por qué hay tanto interés en este tipo de programas? Y a partir de ahí entonces Netflix y obviamente Amazon, que han sido las dos grandes empresas dedicadas a la producción de contenidos digitales ya a partir del Big Data, tiene que ver con esta parte, primero desde la preproducción y la producción, cómo utilizamos esta información para narrar las historias. El segundo tema que tiene que ver pues es obviamente la distribución, ¿no? Ya tienen un gran, claro modelo de negocio. Le pasó a nuestro cineasta Alfonso Cuarón, ¿no?, con la película Roma, donde él cede los derechos a Netflix, ¿no?, con esta última película, y el modelo de negocio de Netflix es muy claro, no se pueden exhibir en pantallas hasta el día del lanzamiento. Entonces ya tienen muy claro el modelo de negocio. Y el último componente en el tema del Big Data y la producción audiovisual tiene que ver con los ratings.
¿Cómo medimos los ratings? Hoy en día, antes Ibope, por ejemplo, que es una de las grandes empresas que realiza ratings, sobre todo en el tema televisivo, tenían que comprar un aparatito, tenían que instalar aparatitos en los domicilios para poder generar esa información de feedback dentro del sistema de producciones y de saber cómo se estaba moviendo el consumo de la televisión. Hoy en día lo pueden hacer a través de este tipo de plataformas. A partir de ahora, entonces, también el rating, a partir del Big Data, nos permite analizar. Por ejemplo, en México ya están casi a la par, en la última toma de protesta que tuvimos, el canal que transmitió directamente tuvo unas visitas impresionantes. O sea, prácticamente entre la televisión ya abierta y hoy los streamings directos ya están muy a la par. Entonces, esto les permite saber obviamente hacia dónde van. Por eso, para el campo de la producción audiovisual tiene que ver con esos tres componentes: la producción, la distribución y el seguimiento del rating. Claro que además mencionas un ejemplo que no, funciona muy bien, el tema de la película Roma. No sé si acá en Nicaragua ya llegó o está por llegar, porque mencionabas este asunto de Netflix. Ocurrió que algunos espacios privados, por decirlo de alguna manera, decidieron proyectarla antes de Netflix, y es un poco lo que se ha comentado también en otros programas donde hemos abordado el tema del Big Data, hasta donde el usuario, pero también otros ecosistemas, tienen esta posibilidad de cambiar la historia sobre lo que van dictando estos grandes dueños de la información, ¿no? Bueno, tenemos más comentarios. Dice, bueno, ya hablábamos de cómo afectaba en la vida real el Big Data, ya nuestros invitados lo respondieron. Nos escribe también Gustavo JS Red y nos dice: ¿cuál red social tiene mayor alcance para entretenerse o para informarse? ¿Y por qué? Bueno, no necesariamente van de la mano ni la información ni el entretenimiento, no necesariamente. Jimmy. Sí. Pues yo creo que esa respuesta la responde cada usuario, ¿no? Sería prácticamente imposible poder deducir cuál sería la más utilizada. Están las estadísticas, están los porcentajes, en cada país es distinto, cada ciudad es distinta, cada barrio es distinto, cada núcleo inclusive de una subcultura urbana es totalmente distinta, porque tienen todos un consumo particular, ¿no? Entonces, desde la gran gama de servicios que están en la red y en la misma televisión, que ahora está interconectada con la red, entonces es pues prácticamente imposible poder determinar cuál es la mejor, ¿no? Decirlo sería, me tendrían que pagar en todo caso, ¿no? Oye, Jimmy, en el caso específico de la televisión de Bolivia, ¿qué está hoy por hoy demandando el usuario, y digamos cuál es como su contenido, su producción hasta ahora más exitosa? Nosotros desde Bolivia TV hemos impulsado a modo de prueba piloto, porque llegar a un estudio, un análisis más profundo, nos va a llevar mucho más tiempo, obviamente, ¿no? Las estadísticas pueden ser un dato primario para poder determinar un camino. Sin embargo, dentro del análisis nosotros nos lanzamos a generar mayor contenido cultural, ¿no? A visibilizar el conocimiento de las propias culturas al interior del país, ¿no? Y esto funcionó de manera positiva dentro de los likes o la llegada o el estudio inicial que hicimos de rating en el canal estatal, ¿no? Entonces, por lo demás, el conocimiento científico, la educación, la misma promoción de la nueva legislación que se trabaja al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha también dado buenos resultados, porque hemos identificado un importante interés en la participación política de la ciudadanía, cosa que no veíamos antes. A través de este data que tenemos, de esta base de datos, hemos podido identificar esos caminos que escoge la ciudadanía particularmente, ¿no? Tiene mucho interés en la vida política, obviamente está casada con las reacciones económicas al interior de la selva de oferta que tenemos, y está estrechamente relacionada con la cultura, ¿no? Muy interesante, y como bien lo dices, cada vez una sociedad más participativa, que lo puede hacer además a través de las diferentes redes sociales, que al no contar con un filtro, pues llegan ahora sí que opiniones de todos los ámbitos, ¿no? Germán, lo comentábamos también
dentro de las preguntas que nos han llegado. Y bueno, si es posible responder a esta pregunta, si hay alguna red social que sea la reina, digamos, para entretenimiento y para información. Pues hoy por hoy es Facebook, ¿no? Me parece que es la red social con mayor número de usuarios a nivel mundial. La inmediatez de la información que se genera en Facebook y este sentido de cómo comparto yo también la información ha sido muy importante. Obviamente Facebook ha venido mejorando mucho el tema del streaming, por ejemplo, ¿no? Ya tienen el Facebook Live, ¿no? Que antes lo fueron transitando, primero, bueno, las imágenes que se iban subiendo y que se iban compartiendo, y luego ya puede transitar esta plataforma, ya es tan robusta en el tema tecnológico que soporta de manera inmediata el tema del tránsito de audio y video. A lo mejor parte de nuestro auditorio que veo, muchos no lo visualizan, ¿no? Pero cuando hablábamos de cantidades de información, por ejemplo, de almacenamiento que tiene que ver con los videos, antes se transitaban y se hacían físicamente en estos cassettes Betacam, Super Betacam, y hoy en día pues ya están prácticamente almacenados en una nube. Y ahora, ¿no? Y poder transmitir un video, pues solamente era por vía de espectro satelital, ¿no? Que era lo único que teníamos en televisión terrestre. Hoy en día tenemos televisión digital terrestre, pero en el tema de la producción y distribución del video en estas plataformas, sobre todo Facebook, ha mejorado de una manera tan notoria que ya muchos canales, ¿no? televisivos me parece que podrían tener más audiencia, de hecho, en las redes sociales que en la propia televisión digital, llámese también ahora la televisión digital terrestre. Entonces yo creo que a partir de ahora estas plataformas pues evidentemente sirven para informarnos, sirven para entretenernos, que como les comentaba en México los estudios que se han establecido de cuáles son los usos y hábitos de los usuarios del internet, pues tiene que ver primero con comunicarse, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo. Muchas veces te enteras ahí de cualquier noticia a la inmediatez, ¿no? Todo claro. Esto además se vuelve una tendencia de manera muy rápida, ¿no? Se complica la forma en la que nos generamos, entonces pues al volverse una tendencia y esa inmediatez la gente comparte también. Aquí hay que decirlo muy claro, es una plataforma de dos vías, ¿no? Yo soy generador de información y además consumo esa información. Claro, nos siguen llegando preguntas y comentarios, muchas gracias a todos ustedes que se ponen en contacto con nosotros. Palomita 007 a través de Twitter nos dice: debemos crear conciencia sobre el consumo responsable audiovisual. ¿Qué leyes como consumidores digitales protegen nuestra huella digital? ¿Hay algo como tal, Germán? Bueno, sí, hay normatividad ya de manera internacional. Como les comentaba, este tema del aviso de privacidad tiene mucho que ver con esto, de la responsabilidad de a quién le damos nuestros datos. O sea, como comentaba hace rato, pues muchas veces no leemos las letras chiquitas del contrato, ¿no? Entonces, hoy en día es eso, tiene que ver con el aviso de privacidad. Hay niveles de información, hay institutos, hay todo un también tema de protección de los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos estado viviendo. Hay la famosa licencia Creative Commons que permite otorgar de manera directa el uso educativo, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un audiovisual y le doy este licenciamiento Creative Commons, quiere decir que le estoy dando al internet y a cualquier plataforma el mecanismo para poderlo difundir, ¿no? Entonces, sí hay mucho también en el tema de la protección de los datos personales en internet. Hoy en día, las legislaciones, sobre todo que tienen que ver a nivel nacional, se están transitando hacia eso. Por ejemplo, en México tenemos una ley federal de telecomunicaciones que regula todo el marco de cómo nos vamos a comunicar. Tenemos un Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el ente también encargado. Tenemos también un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información que dan un marco normativo para el caso mexicano. O sea, se ha creado toda una arquitectura institucional para poder atender este tema claro. específicamente. Que me parece que luego también resulta muy complejo en un mundo donde ya no existen fronteras y donde ya no existen barreras. Bueno, nos quedan apenas un par de minutos para despedirnos, para conclusiones. Jimmy, te escuchamos. Sí, bien, agradecido por la oportunidad de este espacio de reflexión, y yo creo que tomando pie de la última pregunta, queda al aire la reflexión sobre el análisis de la regulación en este sentido, porque estaríamos visibilizando en un primer momento que todo está construido para facilitar el camino a simplemente un flujo económico, para dar o ofrecer datos que esté relacionado o casado con una acción económica.
Yo creo que tendríamos que también abordar la idea de trabajar en el flujo de contenidos de libre, ¿no? El copyleft está ahí también dentro de las posibilidades, y tendríamos que razonar en este sentido para no solo enmarcarnos en una acción económica que tenga que ver con la convivencia, ¿no? Sino más bien volver al origen de la sociabilidad, de la libertad y del flujo de información de ida y vuelta, ¿no? Claro. Germán, 2 minutos para despedir. Sí, bueno, también agradecido por la oportunidad de poder participar en esta edición de Temorfosis. Para concluir, bueno, prácticamente hay que pensar que el Big Data ya llegó para quedarse, ¿no? El Big Data es un componente esencial que va a marcar nuestras vidas en los próximos años, ¿no? En todos los sentidos prácticamente, salud, educación, ciencia, la forma ha cambiado ya prácticamente. ¿Qué es lo que podríamos recomendarle para todo nuestro público? Bueno, pues prácticamente aquellos colegas que se dedican a la producción audiovisual, que piensen en digital, ¿no? Y que produzcan en digital, porque finalmente el Big Data está pensado para eso, ¿no? Ustedes que están en este ámbito, que los jóvenes que están ahorita transitando, pues también hay que allegarse de todos estos expertos en el análisis de información, ¿no? Como les comentaba, matemáticas, estadística avanzada y sobre todo en los temas del lenguaje de programación, que tiene mucho que ver con esto. Si queremos transitar hacia una producción audiovisual a partir del Big Data, tenemos que saber utilizar esa información. ¿Para qué la utilizamos? Desde el análisis y la forma en la que vamos a predecir, vamos a poder identificar nichos de mercado o identificar segmentos también de audiencia, porque también hay muchas televisoras públicas que aquí participan y que les interesa que un video pues llegue de manera puntual hacia un segmento muy claro, ¿no? Es la forma en la que tenemos que hacerlo. Si es en lo económico, bueno, pues es cómo poder colocarse en distintas plataformas para la venta, la distribución y obviamente la comercialización de sus audiovisuales. Pero si es en el tema educativo, tenemos que generar esa conciencia, esa forma en la que el Big Data hoy en día está transitándonos hacia la forma en la que hacemos la producción. Llegó para quedarse y hay que seguir trabajando en ello. Aprender a convivir con ella. Muchísimas gracias, Jimmy y Germán, gracias por acompañarnos en este programa, gracias sobre todo a ustedes y los esperamos en el siguiente programa.